buenas tardes, bienvenidos. Felices de que nos acompañen en 2x3 en TV, este programa que hacemos con tanto cariño y entusiasmo dedicado a discutir los principales temas de salud de nuestro país. Tati, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida, porque tú tenías como un mes fuera casi de... Te había abandonado, ¿verdad? Estaba por los Europa, por no sé cuántos lugares. ¿Cómo te fue? A mí me fue bien, la verdad que son experiencias interesantes. Estábamos en Bruselas conociendo la fábrica de vacunas más grande del mundo, que la tiene una farmacéutica muy importante, una transnacional. Y la verdad que son experiencias interesantes, hubo muchas actualizaciones sobre las nuevas vacunas que deben irse aplicando, porque tradicionalmente entendemos que las vacunas son para los niños, pero ya los estudios que se han hecho indican que es para toda la familia, o sea que debe haber vacunas para toda la familia, para que todos se protejan, y sobre todo vacunas a las embarazadas, que unas que se están discutiendo, se están estudiando ahora mismo, y ya la de la pertussis, que es la que nosotros conocemos como tosferina, que ya la OMS determinó que debe aplicarse a las embarazadas, para que crean los anticuerpos para proteger a los niños, a los recién nacidos. Bueno, y todo ese comentario tuyo nos lleva a pensar que es necesario abrir acceso a medicamentos, acceso a vacuna a la población, que es un derecho universal. Así y eso, atención, como dicen en los programas de radio, atención al Ministerio de Salud y atención al gobierno. No, es un acceso, un derecho humano. Un derecho y que es prevención. Y siempre hemos discutido que nuestro sistema de salud está invertido, de que nos dedicamos a la curación y no a la prevención. Que entonces, no llegamos a la curación tampoco. Tampoco. Bueno, hay limitantes. Hay muchas limitantes. Pero los recursos generalmente se invierten en eso, en curación, cuando debería ser en prevención, que lo hemos discutido muchísimas veces aquí. Así, como novedad entonces en el sistema tenemos que los neurocientistas tendrán en esta semana próxima un congreso importantísimo, porque van a debatir todas estas enfermedades que afectan a nuestro motor. Esto es como nuestro UPS. Según dicen los neurólogos, es lo más importante del cuerpo, el cerebro, ¿verdad? Tú sabes que nuestros amigos neurólogos piensan que los médicos reales son ellos. Son ellos. Lo demás, eso es nada. Cuando tú hablas con los cardiólogos dicen que no, que es el corazón. Recuérdate que cuando una persona muere siempre paró el corazón, se le ¿verdad? Paró el corazón. Entonces para ellos el corazón es lo más importante. Como importante yo he visto, Tati, unos trabajos que tú has estado publicando en el periódico Hoy, donde laboras, sobre el sistema de salud, pero ya visto desde el punto de vista privado, que es un tema novedoso, digo yo, porque generalmente nos hemos concentrado mucho en trabajos especiales, pero en el campo de la salud pública. Así es. Pero vemos que tú has enfocado el campo de la salud privada, que, así es, que tiene muchas aristas en este país. Sí, y un poco extraño, porque generalmente los periodistas estamos muy enfocados a lo público. Por eso, a todo lo que es el sistema público, pues nos embarcamos en esa tarea. Hubo muchos hallazgos, como grandes inversiones millonarias, algunas medio dudosas, capitales dudosos. Aquí hay centros donde se puede revisar el paciente hasta desde la casa, que se están construyendo. Aquí hay centros que se están construyendo, cuya tecnología los quirófanos están haciendo en Polonia. Wow. Capitales millonarios, pasa igual con los laboratorios clínicos. Entonces, todo eso... ¿Pero capitales criollos o capitales extranjeros? Las dos cosas. Las dos cosas. Capitales, sobre todo venezolanos y norteamericanos. Tú sabes que Venezuela está volcado, los capitales hacia afuera. Sí. Norteamericanos también y mucho capital nacional. Y muchos centros en construcción. Muchos centros en construcción. ¿Cuánto tú contabilizaste aquí en Santo Domingo? Son más de 10. Más de 10. Más de 10. Porque hay pequeños y grandes. Entonces, toda esa construcción de grandes hospitales, clínicas privadas, empujó a las clínicas tradicionales a mejorar sus infraestructuras. Igual está ocurriendo en Santiago, los polos turísticos Bávaro, Punta Cana, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, un poco ya clínica más pequeña. Entonces, un tema con eso, Doris, te lo comento y se lo comento a ustedes porque tú estuviste fuera y en el caso de nuestros amigos televidentes recordarlo, el sector privado lleva la delantera en habilitación de centros de salud. El sector público sigue rezagado. Que debería ser lo contrario, menos del 10% es el mismo Estado que debe habilitarlo. Así es. Sí, pero ellos dicen que eso es parte de los problemas del Estado. Yo habilito, pero entonces los míos están sin habilitar
y los privados son obligados a habilitarse. Habilitar un centro de salud es el permiso oficial, claro. Te está diciendo yo tengo calidad para funcionar. Exacto, y no es simplemente habilitar y dejarlo así, no. Hay que darle un seguimiento para saber que realmente se cumplen las normas. En ese mismo plano, hay por ejemplo instituciones conocidas por todos que están apuntando a certificaciones de calidad internacional. Excelente, excelente. O sea, y eso es Pero bueno. Tati, ¿qué te parece si todos esos temas los trabajamos con nuestro invitado de la tarde? Invitado de lujo, porque hoy vamos a tener al ministro de Salud. Muy de lujo, así mismo es. Pues nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos este desarrollo de 2x3 en TVI. Ahora estamos en la entrevista central. Para eso tenemos con nosotros al ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Doris y Tati. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Yo estoy bien. Gracias a usted por acompañarnos realmente aquí. Nosotros tenemos el privilegio, doctor, de tenerlo a usted aquí y haber tenido a los diferentes ministros que han pasado en los últimos años por el ministerio. Y para nosotros es realmente un gran orgullo tenerlo y empezar a hablar sobre un sector medio complicadito, doctor, el sector salud. Lo primero que debo decir es que espero que mis amigos de la prensa no se pongan celosos. Esto es un cariño. No, es que no pueden. Además, nada más les quita posición anterior si se ponen celosos. Doctor, hay que hablar un poquito de usted. Cuando lo nombraron en el cargo, la gente decía, ¿quién es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué especialidad tiene? Háblenos un poquito de usted mismo, aunque parecería, ¿verdad?, hablar de uno mismo, pero nosotros queremos que usted lo haga. Nunca me gusta hablar de mí mismo. No es bueno, uno nunca como que se siente así. A mí aquí en este propio canal duré varios años, los muchachos productor, lo saben, con el programa Ojalá, Roberto Marchena, Ramón Tejada Reed, en fin, tuvimos varios años aquí trabajando. Una labor de comunicación, de acompañamiento del presidente, cuando no era presidente. Sí, claro. Era también editorialista del periódico perspectivaciudadana.com. Que es el de Marchena. Exactamente. El de Marchena. Pues ahí duramos bastante, te digo, toda la década, más de una década, y todavía está, ahora le hemos cambiado el nombre a Ojalá también, porque está sí, igual. Vigente. Por otro lado, o sea, personalmente, yo estudié, me crié en Santiago, nací en el hospital de Montecristi, de una familia liniera. Del área de la línea, como dicen. Exacto. Pero mi padre era agente de correo en ese entonces, cuando yo nací, y no había muchas formas, técnicos, en esos sectores, y vivían trasladando a mi papá. De manera que yo nazco y a los 3 meses estaba viviendo en Rincón de la Vega, en la oficina de correo de allí. Unos meses después voy al Hotel Caoba, que me pasé también otro tiempo viviendo allá, y al final mamá dice, no. Vamos a establecerlo. Al nacer mi hermana Marta, nos establecimos en Santiago. Perfecto. Y allí estudié en el Colegio San Francisco de Asís, desde el inicio hasta bachillerato. Okay. Al terminar, un grupo de amigos, muchos de ellos conocidos, como Héctor Olivos, que son compañeros de infancia, José Díaz, algunos de ellos que ya han sido empresarios conocidos, como José Clase, que era un compañero de estudio, Rafael Morel, Bruno Hernández, en fin. Vinimos un grupo para acá a estudiar a la UAS. Una parte de mis hermanos se quedó en Pucamaima, pero a mí la perspectiva social siempre me ha atraído. ¿Quiso venir a la UAS? Y venía con las preocupaciones políticas, desde luego, que en esos años se vivía. Preferí venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié medicina. Posteriormente, lógicamente, todo esto lo hago simultáneamente con el activismo político en el Partido de Liberación Dominicana, el que fui cuasi fundador. Luego, pues, estudios estuve en INSAPEC, en la maestría de terapia sexual y marital.
amigos ya conocidos que éramos compañeros, como José Miguel Gómez. Sí. Psiquiatra. Exactamente. Estudio sobre salud pública. Y la otra, yo soy un autodidacta en muchísimas cosas. En este momento estoy cursando una en economía aplicada, mira qué bien, aprovechando la tecnología, sí, claro, y el internet. De modo pues que por ahí va la cosa. Ya. Entonces estuvo en el Ministerio de Educación Superior. Posteriormente, lógicamente, cuando ya en el 2012 el presidente me designa viceministro en el MESI, y ahí estuve encargado de las relaciones internacionales del ministerio durante 2012 hasta ahora que se hace este cambio. Que pasa al Ministerio de Salud Pública. Se decía, doctor, en un principio, él era el que manejaba los aspectos que tienen que ver con las becas de estudiantes que van fuera del país en el ministerio. Usted luego me aclaraba que no. No. El Departamento de Becas Internacionales depende del despacho. Del despacho directamente. Sí, o sea, las relaciones internacionales tienen que ver, sí, con las negociaciones que se hacen con las universidades, centros de investigación o instituciones internacionales. Y manejábamos los contratos que se hacen con estas entidades. También teníamos el tema de la movilidad académica del departamento, es decir, tanto de académicos como de estudiantes. Lógicamente, el mayor programa de movilidad son las becas, pero se dan en una sola dirección, que van de Dominica, 2.500 estudiantes por año enviados fuera del país. Mucho. Que es un programa, muchas oportunidades para gigantesco. Los jóvenes. Y ha habido muchas, y es muchos los estudiantes que han alcanzado la oportunidad de estudiar fuera del país. Así es. Doctor, usted llega al Ministerio de Salud en un momento de crisis. El sector vive de crisis en crisis, sí. Un momentito pasa, se apaga y después vuelve. Vive en cuidados intensivos, como dice mi libro. Llega y parecería que llega a sustituir, llega en sustitución de la ministra de Salud, que la destituyen cuando ella aclaró que, y el mismo decreto dice renunciante, porque se produce una crisis en el hospital de Barahona, el hospital de Barahona, Jaime Mota de Barahona. Y usted llega en esa situación, ¿cuáles son ahora los grandes ejes de trabajo para reducir, por ejemplo, temas como la mortalidad materna, que es un gran problema de décadas en el país, la mortalidad infantil y dentro de la mortalidad infantil, la neonatal? O sea, ¿cuáles son esas tareas y cómo lo va a hacer sobre todo? Porque ahí está la complicación. Mire, yo no veo en cuidados intensivos el sistema. No lo veo. Pienso que es un poco exagerado usar esa terminología en ese sentido. El cuadro epidemiológico de mi generación se ha modificado con relación al actual. Por tanto, el efecto de la acción sanitaria que el país ha llevado ha tenido efectos positivos para el país. Cuando yo estudiaba, la gastroenteritis diezmaba a la población infantil. La primera causa de muerte era la diarrea. Exactamente, y eso no es lo que pasa ahora. Cambió, sí. Eso cambió. La principal causa de muerte entonces ya ahora incluso son los accidentes prácticamente, automovilísticos. Y usted pasa, yo siempre pongo el ejemplo, usted se va a una zona como el Conde y se para a una esquina a mirar, no a piropear mujeres como se hacía en las generaciones anteriores, pero ahora usted ve, por ejemplo, el perfil del ciudadano que va circulando por las calles y usted se da cuenta la presencia de la obesidad es mucho mayor en la población dominicana, donde quiera que usted se mueve. Así es. Y esto significa que la desnutrición, que antes era un factor también clave del tema de salud dominicano, prácticamente se ha invertido. Hay malnutrición. Malnutrición, así es. ¿Entiende? Pero el kwashiorkor, esa enfermedad de esos niños panzones que usted ve en los hospitales, no se ven. Ya no se ven. Desapareció. Entonces, la acción del sistema de salud ha ido cambiando, incluso en los procesos formativos. Cuando los pioneros de formación de especialistas aquí empezaron, y hablo doctor Goico, doctor Calventi, que se inventaron las especialidades en ginecobstetricia, porque aquí no se formaban y los médicos que atendían eran básicamente médicos generales con un gran sentido de humanidad y un gran sentido de desarrollo
del ojo clínico, por decirlo de alguna empírico, manera. más que todo. ¿Entiende? De aquella época, fíjense cómo el papel que han cumplido esas formaciones que se hicieron en el desarrollo y la mejora de los servicios de salud. Porque la mortalidad materna en aquel entonces, ¿de cuánto era? Era baja. Donde muchas mujeres parían con parturientas. Exacto. Perdón, con En su comadronas, casa, en comadronas, en su así casa, mismo, y así con mismo. asistencia de familiares. Eran cantidad. No hace más de una década que estábamos en 150 la mortalidad materna. Entonces ha ido descendiendo, pero no como debiera ser. Exacto. Estamos todavía en un nivel, yo diría, vergonzante para cuando usted tiene una media de 84, 83 a nivel latinoamericano. ¿Y por qué debemos nosotros tener 104, 100 o la que fuera? 106, sí, exacto. Usted tiene un país como Cuba, por ejemplo, donde hay muchísimas carencias en términos de abundancia y tienen una tasa de 4 por 1000 nacidos vivos en mortalidad materno-infantil, por ejemplo. Mientras nosotros tenemos tecnologías variadas, tenemos una cantidad enorme de médicos, Cuba tiene más. O sea, ¿a qué lo atribuye? ¿Es un asunto sistémico o es un asunto que tiene que ver con el recurso humano? Es una combinación de factores. En Cuba se desarrolló mucho la medicina familiar y comunitaria. Eso fue su fuerte. Entonces el sistema, la estructura sanitaria está muy vinculada a la participación comunitaria. Porque en la salud hay el componente técnico profesional, por un lado, y la infraestructura de salud, pero está el componente de la educación sanitaria de la población, que tiene que jugar un papel activo en la autodefensa y la preservación de la salud. Y es una debilidad que tenemos nosotros. Y esa es una debilidad que nosotros tenemos. Es más, aquí hay cuadros de dengue que, por ejemplo, ahora precisamente entramos en la temporada de los picos altos. Sí. Y habitualmente se le exige al Estado toda la responsabilidad por el tema. Pero es en su patio donde se acumulan las hojitas llenas de agua, donde se cría el mosquito, ¿verdad? Y donde el ciudadano no toma mucha prevención. Fíjense que las campañas de que usa el cloro, de que barre el patio, que los maguellitos, esas plantitas que usan, que acumulan la agüita y ahí se crían los vectores, sean controlados. Salud Pública orienta, el sistema orienta hasta los propios médicos. Barra sus patios todos los días, evite gomas y utensilios que acumulen agua para que el vector no se multiplique, porque si este no se multiplica, la enfermedad prácticamente no se desarrolla. Pero quizás es educación en la base que no ha faltado, doctor, porque es verdad, hay campaña y tenemos quizás años explicando lo mismo de cómo se debe prevenir el dengue y sin embargo cuando hay esos picos vemos muchos casos de dengue y muchas muertes de dengue. Sigue habiendo. Sigue Las muertes cada vez son menores, pero sigue habiendo. Sí. Y debiera estar mucho más controlada. Usted la comparación que ponía. Entonces, la organización comunitaria de la salud que tiene Cuba tiene la relevancia de desarrollar el factor educativo, la participación activa de la gente en la organización, más el apoyo del equipo de salud en la respuesta sanitaria que se debe dar. Y un sistema de referencia a los niveles. Exacto. El nivel preponderante allí es la atención primaria y familiar. Esa es su base. Aquí la orientación es el segundo o tercer nivel. El ciudadano incluso aquí no tiene la cultura de ir a un primer nivel. La gente dice que son sino médicos que no va, saben, yo tengo un dolor aquí, voy a un cardiólogo. Inmediatamente. Aunque probablemente sean los tragos que se bebió el fin de semana, le han dado una neuritis intercostal y entonces cree que es un evento mayor. Exacto. Y acude a un cardiólogo que cuesta más. Por supuesto. Doctor, usted habla no está en intensivo el sistema de salud, pero nosotros tenemos situaciones y sé que usted me dirá, bueno, hay que ir para donde Chanel, para el Servicio Nacional de Salud, pero es el sistema en sentido general. Hospitales que fueron de la red del Instituto Dominicano de Seguro Social, que están de museo, la sala de cirugía del hospital emblemático Salvador Begotier deberían estar en un museo. Ese hospital fueron capaces de comprar un tomógrafo con un préstamo del SENASA en 50 millones y le falta un UPS.
En la prensa de esta semana habla de la Estrella Ureña de Santiago también, un UPS. Entonces, uno ve todas esas cosas. ¿Qué es eso? ¿Es un problema de gerencia? ¿Es un problema de que no hay gente que le dé seguimiento a eso? ¿De que lo del Estado no le duele a nadie? Y todo eso ocurre en el sistema de salud dominicano. Hay de todo, por eso le digo, o sea, mire, una de las cosas que veo, siempre lo he visto, es la dispersión que hay entre los diferentes agentes del sistema. Si algo tiene ese ejemplo que usted ponía cubano, es la direccionalidad que tiene el accionar sanitario cubano. O sea, las líneas de planificación estratégica concluyen abajo en la búsqueda de indicadores claves en los cuales tienen que moverse todo el sistema sanitario. De manera que los resultados al final de todo el sistema de inversión que se hace produzca lo que se espera, una mortalidad baja, tanto materna e infantil, una incidencia menor de las infecciones por vectores, en fin, esos son los fines que se persiguen. Entonces nosotros tenemos que acoplar un sistema que está sumamente disperso y darle direccionalidad estratégica hacia la consecución de objetivos. Yo desde el principio dije que quería poner acento en la mortalidad materno-infantil, que como usted sabe, es un indicador clave a nivel internacional sobre el desarrollo humano. Claro. Entonces, si esto tiene ese papel, ¿por qué continuar, digamos, leyendo fríamente los indicadores que cada año van saliendo? Y no centrarnos justamente en producir un golpe serio y contundente. Y me preguntaba, ¿cómo? Lo que se conoce aquí, casi toda la clase médica lo sabe, tiene que ver con la atención en la fase prenatal. Es decir, la mujer embarazada necesita un enfoque que salga de la inercia del seguimiento de la atención. Me tocan 5 consultas en el periodo, venga acá y venga en 2 meses. Pero cuando va el examen de orina tiene infección, le hacen una indicación y le diga, venga dentro de 2 meses. No. Exacto. Ojo, porque aquí hay 3 cosas, la preeclampsia, la enfermedad hipertensiva, la infección y la hemorragia, 3 causas principales de muerte materna. Imagínese usted los resultados sobre el niño, sobre el bebé. Entonces, si usted en la consulta prenatal detecta una infección, lógicamente que la próxima consulta no la puede delegar para los 2 meses, sino en 15 días está aquí. Claro. Porque tiene que asegurarse de que esa señora ha resuelto el problema de la infección. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ver si ya usted en el poco tiempo que tiene en el ministerio ha logrado hacer algún diagnóstico de qué es lo que hay y lo que dice Altagracia, qué es lo que hay que hacer. Regresamos en un momentito. Continuamos conversando con el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor, le preguntaba yo si ya usted en el poco tiempo que tiene en el ministerio y que sabemos que hizo un corte para ir a Ginebra a representar al país en la Organización Mundial de la Salud, queremos saber si ya usted tiene un diagnóstico de qué es lo que usted encontró en el sistema y como decía Altagracia en la pregunta inicial, si ya tiene líneas de acción a trabajar. Mire, es corto tiempo, pero sí tenemos algunas líneas generales que conocía ya desde antes. Yo le mencionaba el tema de la dispersión y la direccionalidad que necesita el sistema. Un factor también de tipo estratégico tiene que ver con la gobernabilidad. Fíjense que ustedes la primera vez desde que tomo posesión hago la visita al colegio médico y a su presidente y todo el staff de dirección del colegio. Reuniones con las enfermeras y todo el sistema de salud, es decir, que son parte del problema de la gobernanza que necesita el sistema para que se consagre al logro de esos objetivos que estamos hablando. Entonces, son grandes líneas que faciliten ya los elementos que estaba mencionándole ahora que van hacia la política focalizada en temas específicos como este de mortalidad materna, que pasa por un mapa epidemiológico, identificando las zonas calientes de la mortalidad materno-infantil, bien focalizada, y a ellos ir junto con el Servicio Nacional de Salud y todo el sistema hacia la reducción de la mortalidad materno-infantil con capacitaciones, acompañamiento, el uso de los protocolos de manejo.
Y esto es una parte clave. Parece que hay mucha debilidad en cuanto a la aplicación. Bueno, estudios de OPS indican que no llega al 40% en la mayoría de los hospitales. La aplicación de los Sin protocolos. embargo, de los protocolos. Es decir, y le pongo un ejemplo. Visité la maternidad de la Altagracia, que es una de las maternidades principales, que está en remodelación, y aquello es impresionante lo que va a haber. O sea, yo no creo que aquí haya una clínica que tenga lo que ahí se está montando. Tecnológicamente, en calidad hasta de los pisos, que ahora son pisos, no son de esos que usted ve en la mayoría de las clínicas. Asépticos. Son pisos asépticos que tienen unas tecnologías nuevas y modernas, ¿verdad? Bien, igual que las paredes. ¿Qué pasa? En el celular, los médicos tienen el protocolo. Es decir, que una señora que viene e ingresa con hipertensión, inmediatamente el protocolo le indica los procedimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso es una guía rápida, efectiva para la conducción del proceso. Perfecto. Y garantizar para lo que está el sistema, que es garantizar salud o recuperación de la salud en los casos de que se estipula. Bueno, entonces vamos en ese proceso de organización de un plan hacia ese objetivo específico que nos hemos trazado. Pero así vamos por el tema de los vectores y enfermedades correlacionadas. A cada uno de los elementos, planes focalizados y específicamente para producir mejores resultados en ese sentido. Hay un elemento también de tipo general que tiene que ver con la educación ciudadana, porque en todo esto, siempre repito, hay una corresponsabilidad del ciudadano y de las familias en el mantenimiento y desarrollo de los niveles de salud. No es verdad que los países que tienen estos indicadores se han dado sobre la base de lo que usted puede estar mirando aquí. La basura la tiro aquí y no me importa, es verdad, el patio está lleno totalmente de cosas de y no me importa, en fin, porque el Estado tiene que resolver Es que tiene que eso. recogerlo así Entonces, mismo. yo creo que esto soy el más Estado paternalista, o sea, una visión del Estado. Pero la mentalidad de la gente va en esa dirección, y porque además el sistema político está organizado de tal manera de que la política se hace básicamente para denostar todo lo que se está haciendo. Así es. Aunque no responda a la verdad. Usted puede estar teniendo fallas, como hay todo es perfectible. Usted va a Estados Unidos y allá usted no puede hacer lo que hace aquí, sea un especialista. Tiene que ir a su médico. A que su está primer señalado, nivel, sí. Y lo refiere. Referimiento. Y entonces tenemos una admiración por la sociedad norteamericana, pero en eso no. Y además ya. Exactamente. Allá, pues, y si para cuando vamos allá, aplicarlo, entonces también tenemos comportamientos diferentes. Sí, es decir, verdad. hay una disciplina social, que es verdad, todo el sistema de reglamentación social y política facilitan eso, de que la gente sepa de cómo es que se procede y se hace las cosas. Bien, entonces en estos casos hay la necesidad estratégica de que la población pase a ser más activa en esto. No en los sistemas nada más de la denuncia, que se acomoda al sistema político de rivalidades y que estamos llevando, porque en este campo no hay colores ni banderas. Así es. Nosotros queremos una República Dominicana sana y feliz, precisamente por eso, pero en ese campo, si politizamos todo, no vamos a tener los resultados que queremos. ¿Qué participación de la gente en estos procesos? Pero ¿cómo se logra la participación de la gente si, por ejemplo, usted es un militante del Partido de la Liberación Dominicana y a la hora de emprender una acción la gente dice, sí, pero eso es política? Siempre en el sistema democrático hay una representación que se empieza por la política. Los anarquistas o los de tendencia anarquista creen que el hecho de que un partido esté gobernando significa de que todo signifique política. Yo no conozco dónde no funciona de esa manera. En todas partes pasa por eso. Los sistemas de elección de la representación son cambiantes y diversos, pero siempre hay una representación política. Y los estados son conducidos por políticos. Es más, hay ejemplos donde los problemas precisamente por corrupción, por abandono incluso y desapego del interés de la gente, ha afectado la política. El prestigio de la política, el crédito de la política. Y la gente se ha vuelto descreída. La imagen se ha dañado mucho. Pero además hay algo que está en la matriz de todo esto, que se cree que es la acción de los políticos.
sin ver más integralmente de que hay un vínculo entre economía y política, claro. entre empresa y política, claro. y que la corrupción no es solamente pública, sino que ocurre precisamente vinculada a la vida privada también de empresa. Definitivamente es así. Y eso es así. Entonces, no ocultemos la verdad, esto es así, la probidad del funcionario es clave en todos estos procesos. ¿Para qué? Para que la tentación de quien busca el beneficio no pueda permear las instituciones públicas, que no sea mediante los mecanismos legales establecidos. Usted hablaba, doctor, de grandes hospitales, por ejemplo, como el proceso que se está haciendo en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Pero en esa maternidad y en los demás hospitales ocurre lo siguiente: usted tiene todos esos procesos de estructuras asépticas, sumamente modernas, quirófanos inteligentes y todo lo que usted quiera. Pero la señora que va a hacer la limpieza ahí gana 7,000 pesos y va en chancletitas y con una cubeta y con un suape sucio. El tema recursos humanos, que es lo que le quiero poner. ¿Cómo trabajar el recurso humano para integrarse, para que tenga condiciones dignas? Que eso me imagino que es una tarea de futuro no inmediato. Digna y consciente, educado, un recurso humano educado para el área que está asignada. Un personal de enfermería o de otros recursos humanos que te está hablando encima de un proceso que se está haciendo delicado o que te están comiendo fritos. Solo hay que coger la plaza, los alrededores de la Plaza de la Salud y esos hospitales para uno ver los recursos humanos con bata blanca comiendo en la calle, así es. O sea, ¿cómo resolver estos temas? Mire, eso precisamente refiere al tema de formación y capacitación, que es uno de los elementos clave de todo esto. Si usted se da cuenta, en el sistema ha preponderado los auxiliares de enfermería, para poner un caso. Muchos que han hecho una labor tremenda, aunque su formación sea baja. Y eso es lo que tenemos en el sistema. Yo creo que una gran labor que hay que hacer está en la capacitación y la formación de ese personal que no podemos votar. Claro, porque tienen derechos adquiridos ya. Pero hay que capacitarlos. Pero hay que ver en una estratificación, porque hay muchas enfermeras ya que tienen años que necesitan incluso jubilación. Sí, que están para pensión. Otras que tienen, por ejemplo, que son buenos grupos para elevar el nivel, por lo menos a técnico superior, que es un nivel de calificación mucho mayor y que se imparte aquí. Las universidades debieran ser parte de la formación de estos técnicos para la capacitación. El Community College tiene un proceso de formación de técnicos superiores de 2 años. Una auxiliar de enfermería se forma en una escuelita que no está suficientemente acreditada. Perfecto. Y con graves deficiencias en el aspecto científico de la atención. Entonces, aquí en Recursos Humanos tenemos que hacer un gran esfuerzo de capacitación y de formación. Incluso en la parte médica también. Pero hay un gran esfuerzo también en el campo de la organización de la acción sanitaria. Por eso yo le decía ahorita que en el caso de la mortalidad materno-infantil, contando con los recursos que tenemos, porque no son suizos lo que vamos a traer aquí a hacer. No, son los nuestros. Tenemos que ir acompañados con un proceso de apoyo y acompañamiento, de capacitación, ¿verdad? De formación en algunos casos, permanente, del uso de los protocolos para que aprendan cómo se hacen las cosas, y que podamos tener los resultados mientras llevamos a cabo paralelamente procesos de formación, de elevación del nivel de los técnicos que tenemos en el sistema. Es decir, es un proceso combinado. Eso es a largo plazo, porque producir eso toma años. Exacto. Pero tenemos que iniciar. Hay que empezarlo. Y lógicamente, en la regulación tiene que haber cambios, de manera que el papel que cumplieron este sistema de formación de enfermera y de ingreso al sistema debe cambiar. Pero hay que proveer al sector las posibilidades de formación necesaria, de manera que tengamos un técnico superior como mínimo. Exactamente. Las licenciadas en enfermería, y nos hace falta también avanzar al nivel de maestría y de doctorado. Y la especialización porque en ese áreas. Campo también necesitamos enfermeras con doctorado y especializadas que aprendan en áreas, un claro. nivel de doctorado, porque tenemos que avanzar también en que los sistemas de salud necesitan investigación. Obligatoriamente.
Así es. Como en todos los sistemas, sí, investigación no solamente desde el punto de vista epidemiológica, aunque la necesidad que tenemos ahora sea aplicada, como el caso que usted ponía de Barahona. Eso es para meter un equipo de investigación, ver qué pasa, multidisciplinario, que ofrezca una versión holística de lo que pasó allí. Exacto. Porque no es solamente el hecho de la muerte que se ha producido allí, es en qué condición llega. Hoy recibo la información de una referencia, creo que de Asua, de una señora, de una clínica privada a la maternidad de la Altagracia. Se da mucho. Y usted dice, bueno, pero si usted es responsable, este rebote que se está dando cuando está mal para que vaya a morir a la maternidad, y los números son públicos y no son privados. Ese es otro problema, doctor, el tema de los rebotes que tanto hemos tratado nosotros, Exacto. que un paciente va a un centro de salud y ahí lo mandan a otro y al final la persona fallece antes de recibir la atención adecuada. Es un tema a la que se le está prestando atención ya, y esperamos a corto tiempo tener soluciones a eso y resoluciones incluso que haya que tomar con fines de sancionar eso. Hablando de Porque sanciones. definitivamente tiene que haber sanción. No soy de la idea de que en el cumplimiento de metas organizadas mediante sistemas de planificación, aquellos centros con su personal que es capaz de producir mejoras deben recibir también estímulos y premiaciones. Interesante. Yo le decía que la maternidad de Altagracia, con todo y eso que usted ve, la reconstrucción que se está haciendo, tuvo tasa cero de mortalidad ahora. En el primer trimestre. En el primer trimestre. Con todo y eso que usted ve allí. Tuvieron una reducción del número de partos también. O sea, pero tasa cero. No hubo muerte. ¿Entiende? Tasa cero. Entonces, pero es uno de los centros que tiene mayor aplicación de los protocolos. En los demás es muy bajo, doctor, decía usted, la aplicación de protocolos. Es muy baja, a nivel general. A nivel general. Por debajo del 40%. Debe haber buena aplicación de protocolo en la maternidad Reinaldo Almanzar también, que es una del modelo, del modelo de autogestión. Pero fíjese que para dar respuesta a eso le decía que teníamos que tener la combinación de las acciones. Las acciones de capacitación, las acciones de implementación de instrumentalización de los protocolos como vía de acción para la atención de los casos. Pero también tenemos que tener la vía de sanción que estábamos hablando, o de penalización, que aquellos negligencias no pueden ser premiadas. Así es. Y por eso digo, los centros, los médicos que tienen una alta eficiencia y el personal en el cumplimiento de sus metas sanitarias, pues tienen que tener estímulos y acompañamiento de todo, tanto del servicio como del ministerio y de todo el sistema sanitario dominicano. Doctor, hablando de sanciones, este es un sector muy conflictivo y usted lo sabe. Partimos sobre todo del caso de médicos, de enfermeras. Y sabemos los casos que se dan si sancionan un médico que lo quieren trasladar o que el director de un centro lo quiere cancelar, inmediatamente hay enfrentamiento. Esto ocurrió incluso esta semana en algunos centros de salud. Y queremos saber cómo usted va a manejar este tema, porque la verdad es medio difícil, pero queremos que usted nos responda a esa pregunta después de la pausa. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Y Dori dejó en el aire la pregunta de un sector conflictivo que comienza como a activarse de nuevo en materia de o esta semana, pues una doctora fue cancelada en el hospital Calventi de los Alcarrizos, las enfermeras del hospital Moscoso Puello dice que las están maltratando, que hay nepotismo, que el director tiene todas la familia, el suegro, los tíos, no sé cuántas, y que le están impidiendo el trabajo. Esos son solo dos ejemplos, pero podríamos coger también los hospitales del Seguro Social, lo que fueron del Seguro Social. O sea, hay toda una efervescencia. Doctor, ¿cómo enfrentar? Era la pregunta que hacía Doris. Todo esto, si es enfrentar o resolver. Mire, para mí es resolver. Y mi lineamiento es justamente sobre la base del diálogo y del entendimiento de todos los actores del sector. Nosotros hemos convenido tanto con las enfermeras como con el colegio médico la creación de mesas de trabajo, donde todas las temáticas sean llevadas allí y en la medida en que vayamos acordando
elementos de aplicación inmediata, pues vamos implementando y dejar sobre la mesa y continuar las discusiones de los temas más conflictivos y difíciles que siempre van a haber, sí, ¿verdad? Entonces, esa es la vocación del ministerio y del sistema que nosotros queremos implementar y esperamos que en esa dirección se pueda trabajar y garantizar a la sociedad una gobernanza del sector alejada de todas estas cosas que usted ve, que todos sabemos los orígenes, de dónde que están las fuerzas que los mueven. Eso no es una cosa que se desconoce aquí. Usted le puede poner apellido a los nombres de las personas que están movilizando esas cosas. Pero de todas maneras, a ellos y a todos, yo creo que la responsabilidad frente al país que tenemos y nuestra sociedad de producir resultados positivos para la salud del dominicano son inevitables. El gobierno nacional está haciendo la más alta inversión que jamás se haya hecho en este país en materia sanitaria. Nunca los hospitales han tenido lo que estamos teniendo. Hay que ver hospitalitos que eran ranchos viejos, cómo se están convirtiendo en cantidad de comunidades dominicanas. Eso en materia de estructura, ¿no? De estructura y de tecnología. Y tecnología. Pero falta algo, doctor. Entonces, el trato del paciente, o sea, la humanización. Ahí hay un problema que lo dije desde el principio, el tema de la humanización. Hay una mercantilización de la salud que está incidiendo en la cultura que a veces estamos viendo. Aquí antes recordábamos cómo los equipos de rayo X del hospital, muy buenos, se dañan, pero enfrente hay toda una estructura económica a la cual se canalizaba toda la demanda que había. Y entonces hay factores internos que hay que ver cómo definitivamente esto se corrige, porque no es verdad que un hospital de esta categoría que se están haciendo puede estar a expensa de mercaderes. Y en eso vamos a ser duros en la prevención de ese tipo de cosas que están pasando y que están afectando a la población. Los médicos y el cuerpo en general y las enfermeras hacen un trabajo espectacular, pero están afectados por estas tendencias así habituales y digamos la inercia de seguir haciendo algo como que no ha llegado ese momento de que es posible producir salud en mejores condiciones, que ahora hay que decir, la enfermera no gana lo que ganaba, el médico no gana lo que ganaba, de manera que también el gobierno en esa materia ha mejorado los salarios del personal de salud significativamente. La calificación incluso está siendo premiada. ¿Usted ya se reunió con el director del Servicio Nacional de Salud para coordinaciones? Sí. Nos hemos reunido con el servicio, con SENASA, con la CISARRIR, todo el equipo del sector, porque precisamente como le decía, nosotros estamos obligados a darle direccionalidad hacia el cumplimiento de la meta que tiene el pueblo dominicano, una mejor calidad en la salud. Tenemos en materia cuantitativa mucha salud, porque la accesibilidad aquí, el acceso es bastante amplio. Sí, los partos, más del 99% de los partos son institucionales. Claro que sí. Entonces la gente va a los hospitales. Por supuesto. El tema está en la calidad. Y la calidad tiene que ver con todos estos elementos que estamos diciendo. La protocolización y su aplicación. Los elementos de capacitación permanente que hay que tener con el personal de manera que se vaya refrescando los conocimientos. Y además creando la nueva cultura de atención. Como yo le decía, una atención prenatal que dice, son 5 consultas, cada 2 meses usted viene. ¿Entiende? No, espérate. Tiene que tener bien claro de que cuando se presenta en una orina que se indica a la primera consulta y hay infección, no me puede mandar la señora para 2 meses. Todo eso está escrito en protocolo, doctor. Eso, pero lógicamente. Claro. Y cuando no está, hay que acompañar con la capacitación, recordar, repetir permanentemente. Llamarla, irla a buscar a la casa. Y un componente, digamos, que facilite la humanización de la atención que presenta esos equipos. Tienen que ser equipos. Ya la salud no se ejerce sobre la base del gran médico que llega y lo sabe todo. Exacto. Necesitamos equipos. Eso es un chip que hay que cambiar. Y ese chip hay que cambiar el chip. Así es. Y eso tiene que hacerse también con la presencia de las autoridades
dar el toque de hombro que necesita alentar a aquellos que están en el campo de batalla de la salud. Bueno, doctor, usted es un buen comunicador. Así es, y le auguramos, bueno, éxito, la verdad, en su misión, en el Ministerio de Salud, porque todos soñamos con lo mismo, ver ese cambio que realmente anhelamos para nuestro país, para todo lo que acudimos a los centros de salud. Nosotros vamos a estar aquí, doctor. Ojalá podamos hablar de una revolución de salud también. Ojalá antes de terminar todo este proceso, digamos, mira, se lograron todos estos cambios. Nosotros vamos a estar aquí, cuando haya que ser crítico, bien crítica lo vamos a hacer, siempre lo hemos sido, y cuando haya que ver una obra buena de salud también lo vamos a decir. Muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista de información y educación para la ciudadanía. Gracias a nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos como cada sábado. Será hasta la próxima semana.